Buenas tardes a los colegas concejales, concejalas, a nuestra secretaria, al administrador municipal, a los funcionarios municipales que se encuentran acá, a la gente de comunicación, a quienes nos siguen. Damos inicio a este penúltimo consejo de este mes de noviembre, hoy día 21 de noviembre, consejo ordinario, sesión número 127. Señora Carmen, damos inicio, 123, perdón. El primer punto, revisión acta 120 y 121. Muy buenas tardes, señor presidente, señoras y señores concejales, colegas municipales, público que nos acompaña. Efectivamente, señor presidente, remitimos las actas 120 y 121 para revisión. ¿Hay alguna observación a alguna de las dos actas? Entonces, sin observaciones, se pide la votación. Señor Jorge Pavés. Bueno, aprovecho de saludar a todos y todos los presentes. Apruebo. Señor Víctor Gálvez. Sí, aprovechar también de saludar a todos los presentes acá, integrantes del Consejo, como funcionarios municipales presentes en el salón municipal, como también a las personas que nos siguen por las redes sociales. Y sin observaciones, apruebo. Señora Pilar Araya. Sí, saludando a todos los presentes, apruebo. Señora Lilian Silva. Apruebo. Señor Daniel Umaña. Sumando a los vocativos, apruebo. Señor Patricio Piña. Apruebo. Pasamos al punto 2 de este consejo, correspondencia. La primera, señor presidente, ingresada con el número 8462 de fecha 13 de noviembre del 2024, de la señora María de la Mercedes Guevara Orellana. Expone que vive en España. Sí, dirigida al alcalde y honorable consejo. Expone que vive en España y viene cada 2 o 3 años a Chile y es dueña de un terreno en el sector de Rinconada y lo tiene en arriendo. Pero se enteró que el municipio autorizó que se abriera un camino, con lo cual le quitaron de su terreno 1 metro de ancho y 70 metros de largo, e incluso colocaron postes de alumbrado eléctrico, pero en ningún momento le consultaron. Por lo anterior, necesita una solución de este problema, ya que necesita cerrar el terreno. Bueno, fue derivado a DOM para su respectivo informe. La siguiente, ingresada con el número 8472 de fecha 14 de noviembre del 24, de la Asociación Gremial de Comerciantes y Agricultores de la Feria de Abastecimiento de San Vicente. Exponen el grave problema que está afectando a la feria de abastecimiento con la presencia de un grupo de personas que en plena vía pública realizan ingesta de alcohol, lo cual está perturbando la seguridad tanto de los clientes como de los locatarios y personal municipal, ya que se producen altercados, maltratos verbales, pérdida de mercadería. Hay amenazas como directiva, señalan que el honorable consejo debe tomar razón de esta situación y buscar soluciones para que este problema no se transforme en algo mayor. Derivado alcalde, consejo, seguridad pública, inspección. La siguiente, ingresada con el número 8483 de fecha 14 de noviembre del 2024, de la Junta de Vecinos La Vinilla. Hacen una invitación a la ceremonia de cierre del proyecto de mejoramiento de la principal área verde para el día 29 de noviembre a las 18:30 horas en la sede vecinal. Derivado alcalde, consejo, áreas verdes, eventos, don y don Cristian David. La siguiente, ingresada con el número 8533 de fecha 15 de noviembre del 2024, del Club de Guasos El Amigo Moncho, solicitan subvención año 2025. Alcalde, consejo y subvenciones. Me da la sensación que si es del 2025 es para que lo ingresen en el presupuesto. La siguiente, ingresada con el número 8516 de fecha 19 de noviembre del 2024. Bueno, es la carta que se ingresó la semana pasada y que dio lectura el concejal Pavés, y lo ingresamos como
como siempre, por oficina de partes después. Y la siguiente, ingresada con el número 8517 de fecha 15 de noviembre del 2024, de una nota extendiendo lo anterior, enviada también por el concejal señor Daniel Umaña, respecto de la reunión extraordinaria que ya se le mandó la citación. La siguiente, ingresada con el número 8539 de fecha 18 de noviembre del 2024, de la Junta de Vecinos Paul Harris, don Miguel Candia y otros. Reitera solución urgente al paso peatonal sector Toscana y reponer puente y anclarlo definitivamente. Y además piden ronda de seguridad, iluminación. Derivado alcalde, consejo, tránsito, DOM y seguridad pública. La siguiente, ingresada con el número 8551 de fecha 18 de noviembre del 2024, de la Junta de Vecinos de Zúñiga, solicitan autorización para realizar recolección de basura con camioneta 3/4 en los callejones Los Pidenes y Los Pajaritos, donde hay alrededor de 20 familias. Derivado alcalde, consejo y aseo. Y con esa terminamos, señor presidente, la correspondencia. ¿Tiene la originalidad ahí? La 8516, la... 8.500. Ya, quiero dejar en acta que esta nota que se ingresó el consejo anterior, el que habla no es parte de esta carta, tampoco está firmada, no sé los demás colegas concejales si la firmaron o no, pero no soy parte de esa carta que fue leída por el colega Jorge Pávez. No sé lo demás porque no hay ninguna firma acá tampoco. Dejaré la constancia respectiva. Bueno, alguna de la correspondencia en puntos varios si quieren explayarse los colegas concejales. Pasamos al punto 3 de la tabla, que es nombre, Villa Padre Pío y Los Mayos. Expone profesional Cristian Aviv y del territorial. Don Cristian, ¿cómo está? Usted saludarlo. Buenas tardes. Bien, gracias. Hola, buenas tardes a todos los presentes. En esta oportunidad nos complace traer dos localidades más, eh, donde ya los vecinos decidieron sus nombres. Mediante el ordinario 934 de fecha 30 de octubre, derivamos de dirección de obra, la directora de obra, a don Jaime, la localidad de Los Mayos, donde mediante el oficio 7090 del 25 de septiembre y también la copia del acta de la Junta de Vecinos, la cual se realizó el 16 de septiembre del 2024, se informa que se revisaron los nombres de calles de la localidad de Los Mayos en conjunto con con la presidenta y, bueno, en conformidad a lo que ellos decidieron en una reunión. Entonces se llega a la conclusión de que los nombres de Los Mayos serían la calle principal, Los Mayos abajo, Camino La Gloria, calle Camino al Tranque de Los Mayos, el pasaje El Durazno de Los Mayos, El Celso, callejón El Cura, El Nogal de Los Mayos, Silva Donoso, la Cancha de Los Mayos, Los Lamentos, también como principal Los Mayos arriba, Los Silva de Los Mayos, Los Espinos de Los Mayos, 2 de noviembre Bernardina Lobos, 2 de junio Nueva Esperanza, pasaje de Quesada, pasaje Omar Bustamante y el pasaje Nuevo Renacer. ¿Ok? Bueno, como pueden ver en la tabla Excel, existen algunos con observaciones de duplicidad de nombre y se le optó por agregar en algunas oportunidades el nombre de la localidad, ¿ya? Y así no se genera la duplicidad de nombre. Entonces, bueno, mencionar también que hay una observación que el Camino a la Gloria fue anteriormente denominado como El Nogal por la comunidad de San José Patagua. Sin embargo, se llega
a la conclusión, revisando los límites de ambas localidades, que dicho pasaje, que tiene su origen por allá en el año 70, en el proyecto Parcelación, se denomina, bueno, se emplaza en la localidad de Los Mayos, ¿ya? Por lo tanto, se denominará La Gloria, dejando nulo el anterior decreto. ¿Y qué otra observación? Bueno, los pasajes 2 de noviembre y 2 de junio, también ya existentes, también serán modificados, ya que la localidad, los vecinos, decidieron agregar como alargar el nombre, ¿se fijan? Antes se llamaban 2 de noviembre, hoy se llamarán 2 de noviembre, claro, Bernardita Lobos, y 2 de junio, Nueva Esperanza. Bueno, eso es con las observaciones de los mayos. Y pasando a Toquigua, un poquito más arriba, por favor. Toquigua presenta, no, para arriba. Toquigua presenta por oficina de parte número 7265 de fecha 2 de octubre de 2024 y la reunión donde deciden el 1 de octubre de 2024 ponerle nombre a su villa, el Comité de Vivienda Padre Pío. Su villa se llamaría Villa Padre Pío y ellos contiene una sola calle que denominaron La Esperanza, la cual no existe en la comuna, no tiene observación ni el nombre de la villa, tampoco el nombre de su calle. Ahora vamos a pasar a tener como una visión en el mapa de dónde se emplazan cada uno de estos caminos para tener una noción. Acá tenemos la localidad de Los Mayos, ¿ya? Podemos ver que se encuentra La Gloria, acá donde estoy señalando acá, a la derecha, La Gloria, el que tenía la observación, pero claramente el puente Los Chanchos es el que divide Los Mayos de San José Patagua. Y el ingreso a ese camino viene después del puente Los Chanchos. Tenemos la calle principal, Los Mayos abajo, ¿cierto? Que llega también al puente. A ver, y ahí comienzan Los Mayos arriba. El mítico camino al tranque Los Mayos, hoy se denominaría oficialmente Camino al tranque de Los Mayos. El pasaje El Celso, pasaje El Durazno, podemos ver el Nogal de los Mayos, Callejón El Cura, que es diferente a El Cura, que existe, Silva Donoso, la calle de los Mayos, o sea, perdón, la cancha de los Mayos, un poquito más, y pasamos a las que faltan. Mm, pues, Callejón, no, la cancha de los Mayos, aquí. El pasaje Nuevo Renacer, la calle principal Los Mayos arriba, que llega hasta donde termina el proyecto Parcelación, hay un gran canal. Y en el sector de la villa de Los Mayos arriba, ahí pueden visualizar el pasaje 2 de junio Nueva Esperanza, 2 de noviembre Bernadita Lobos, Omar Bustamante, el pasaje Quesada, Los Espinos Los Mayos y Los Silva de los Mayos. Eso sería Los Mayos. Ahora podemos ver el emplazamiento de la otra villa, la Villa Padre Pío, y su calle La Esperanza, que se encuentra en el camino Las Piedras, hacia el sector norte de la comuna. Bueno, eso sería la exposición nuestra. Muchas gracias por su atención. Dejamos la votación en sus manos. Si alguna duda, consulta a los señores concejales, se le ofrece la palabra. Agregar que hubo pronunciamiento favorable de forma unánime por el COSOC. Todo. Yo tengo una pregunta, don Cristian, porque por ahí ya nombró el cura. Ya. La pregunta que hago, ahora que estamos colocando el nombre, sobre todo los sectores rurales, si tiene, me imagino, una base de datos, o se puede haber dos callejones que tengan el mismo nombre en la comuna. Esa pregunta, porque a lo mejor Eh, se pueden tomar algunos, sobre todo cuando hablamos de Silva, quizás que es un apellido muy común. sí, justamente existen nombres de calle que se repiten en la comuna, pero desde que empezamos a aplicar la nueva ordenanza del año 2020, hemos evitado que se repitan, agregándole Y ahí, apellidos. perdón que lo interrumpa, pero cuando usted hace las reuniones con las comunidades, le dicen, le sugieren, sabe que hay tal parte que un callejón está el Exactamente. mismo nombre. Sí, sí. Ya. Pero existen caminos
que históricamente los conocen así, es que es muy difícil cambiarle el nombre por los mismos vecinos así lo manifiestan. Entonces prefieren mantener el nombre, pero agregarle la localidad y así diferenciarlos de los otros oficialmente. Bien, sí, ofrecía la Sí, palabra. perdón, y ¿Sí? existe, claro, existe esta base de datos, la que estamos trabajando, y georreferenciada en un mapa, existe. Me preguntó si existía. Sí. Sí, ofrecía la palabra. Si no hay consulta, señor Carmen, tome la votación. Bueno, de conformidad a los antecedentes expuestos por el profesional de la DOM, don Cristian Avid, más lo dispuesto en el artículo 5, letra C de la Ley 18.695, en concordancia con el artículo 79, letra K, y la ordenanza de nombres de calles municipal vigente, se somete a votación del Consejo los nombres propuestos para las localidades de Los Mayos y de la Villa Padre Pío. Su votación, señor Jorge Pavés. Apruebo. Señor Víctor Gálvez. Sí, nuevamente felicitar el trabajo que hace el Departamento de Impuestos Territorial y que obviamente lo hace de la mano con la comunidad este proceso de poder designar nombres a las diferentes calles y pasajes que tenemos en la comuna. Así que aprobo. Señora Pilar Araya. Sí, felicitar el gran trabajo que ha hecho Cristian en ir trabajando con las comunidades y colocarse de acuerdo para irse ordenando territorialmente los nombres de las calles, de los pasajes. Así que, por lo tanto, apruebo. Señora Lilian Silva. Bueno, también agradecer la exposición, Cristian. Quedó muy clarita, así que apruebo. Señor Daniel Umaña. Sí, por supuesto, agradeciendo el trabajo, apruebo. Señor Patricio Piña. Sí, agradeciendo la exposición de Cristian, el trabajo también realizado y manteniendo también lo que había comentado cuando se hizo hace muy poco también otro trabajo con otra comunidad, que ojalá sea rápido el trabajo que tiene que hacer la municipalidad con entregarle los letreros, digamos así, a las comunidades, porque una cosa es que hagamos este trabajo que hace Cristian, pero que también tengamos la señalética y después los dirigentes nos empiecen a preguntarle a los concejales cuándo van a poner la señalética, cuándo van a poner la señalética, así que apruebo. Aprobado por Ok, unanimidad. gracias. Muchas gracias, Cristian. Gracias. Pasamos al punto 4 de la tabla, que tiene que ver con votación presupuesto municipal 2025. Expone, entiendo, don Felipe Reyes. Buenas tardes, don Felipe. Muy buenas tardes, presidente, señoras concejalas, señores concejales, señora secretario, colegas funcionarios. Bueno, tal cual la normativa efectivamente a nosotros nos obliga dentro de la ley de municipalidades, la primera semana de octubre se hizo entrega formal en tiempo y forma del presupuesto municipal 2025 y la misma normativa contempla que su aprobación en el fondo tiene una data de hasta el 15 de diciembre de cada año. Sin perjuicio de aquello, la intencionalidad del fondo de que esto esté en tabla es comenzar a explicarlo, a trabajarlo, para luego, como digamos, previamente conversábamos, hacer una reunión de trabajo y esto eventualmente sea sometido a una votación. Por lo tanto, esta intervención es de carácter hoy día explicativo, introductorio, para efectos de conocer cómo viene el presupuesto 2025 de acuerdo a la información entregada de manera oportuna. No sé si hay alguna duda o consulta previa antes de partir. Exponemos entonces. Bueno, el presupuesto municipal en el fondo es un instrumento que tiene varios aspectos que son de carácter, digamos, normativo, metodológico, que el artículo 81 específicamente de la ley de municipalidades plantea que debe incluir, dentro de los cuales están las orientaciones globales, el plan de inversiones, el plan de la presentación, el plan de acción municipal, la política de recursos humanos, básicamente, que iban dentro del dossier que se les hizo entrega. Por lo tanto, ahora vamos a hacer un aspecto, digamos, más o menos resumido de cómo podemos presentar este instrumento. Bueno, primeramente el artículo 82 de la Ley de Municipalidades plantea que el alcalde en la primera semana de octubre, digamos que esto se cumplió, someterá
a consideración del Consejo todos estos instrumentos de planificación dentro del presupuesto que les nombraba, y el Consejo tiene para pronunciarse hasta el 15 de diciembre. Además, se contempla una presentación ante el COSOC que se hizo el día 14 de noviembre para efectos de dar cumplimiento a la normativa. Los consejeros de la sociedad civil quedaron bastante, digamos, clarificados respecto a cómo se construye un presupuesto y supeditados también a la aprobación, digamos, del Consejo desde el punto de vista normativo y ellos de carácter consultivo. Por lo tanto, eso queda bastante claro. Ahora, el presupuesto 2025 como aspecto general propone primero una definición operativa que es la expresión cuantitativa de la planificación municipal anual. Es decir, son los números traídos a la planificación para ejercer las acciones municipales dentro de un año presupuestario. Asimismo, es un instrumento dinámico, flexible y que rige las políticas y programas municipales. Dinámico y flexible, como hemos visto a lo largo de estos 4 años de este consejo que hemos trabajado juntos, efectivamente las modificaciones presupuestarias responden a este principio de dinamismo y flexibilidad para poder cumplir con los objetivos y la naturaleza del gasto. En términos metodológicos, el presupuesto se calcula o se elabora tomando en consideración el comportamiento presupuestario el 31 de agosto del año en curso, es decir, analizamos técnicamente desde enero a agosto cómo se comportan las cuentas de ingresos y gastos para hacer una proyección para el otro año. Tomamos en consideración un crecimiento de un 5% según el Ministerio de Hacienda, analizamos el comportamiento histórico de los 3 últimos años de las cuentas más relevantes, se toma en cuenta el plan de inversiones como la cartera de proyectos que el equipo de SECPLAC viene trabajando y se respeta plenamente el principio de equilibrio presupuestario donde los ingresos siempre son iguales a los gastos. Bajo esta lógica, el decreto de ley 1263 establece entre uno de los aspectos más importantes, aparte de sus clasificaciones presupuestarias, que el principio de equilibrio presupuestario es clave para poder llevar finanzas municipales de carácter saludable y solvente. Bueno, las orientaciones globales del presupuesto, que son básicamente los principios de gestión que el instrumento plantea, son las siguientes, que el artículo 82 efectivamente las define como directrices de gestión municipal y que engloban todos los sectores o campos de acción para poder abordar la ejecución del gasto y la recaudación de ingresos. Particularmente, como hemos visto en otras oportunidades, el espacio público y el desarrollo de los sectores urbanos y rurales es una parte importante del presupuesto, el arista de gestión municipal también, como un aspecto de buscar servicios municipales que satisfagan de buena manera las necesidades públicas locales, el deporte, como un eje transversal de los últimos años que ha sido bastante importante en su inversión, el medio ambiente, generando en el fondo propuestas de desarrollo medioambiental en reciclaje, en tenencia responsable de mascotas, etcétera. El turismo, que ha sido una arista transversal importante también a lo largo de los años, el desarrollo social dentro del punto de vista desde las organizaciones comunitarias, el departamento asistencial y todo lo que conlleva, lo que plantea el artículo 3 y 4 de la Ley de Municipalidad en cuanto al desarrollo comunitario, etcétera. El plan de inversiones, como ustedes pudieron ver en los anexos, se adjunta todo lo que es la cartera de proyecto en estado postulado, elegible, admisible, con recursos financiados o en ejecución, para efectos de conocer un poco la captación de recursos con las fuentes más tradicionales de inversión pública que todos conocemos. Básicamente, lo que se utiliza es el PMU de Subder, el PMB, el FNDR, el FRIL, los fondos sectoriales o el 8%. Es decir, nosotros dentro de del cumplimiento normativo y metodológico del presupuesto se hace entrega también de la cartera de proyectos, que el detalle efectivamente ya se consideró, son fondos bastante cuantiosos en términos de postulaciones, aprobaciones, fondos en ejecución, etc. También el presupuesto incluye la política de recursos humanos, que básicamente hoy día se traduce en una planta municipal a pleno empleo, como todos sabemos, y el plan de acción del administrador municipal en virtud del artículo 30 de la Ley de Municipalidades, que tiene los siguientes ejes de gestión: ingresos, eje de administración activa, proyectos de inversión, eje medioambiental y eje de recursos humanos, que es un instrumento de carácter obligatorio que también estamos dando cumplimiento. La política de recursos humanos, como les decía, tiene elementos objetivos de la nueva planta municipal, donde está prácticamente a pleno empleo, como les comentaba. Ahora bien, entrando en materia cuantitativa, el presupuesto de ingresos para el año 2025 haciendo un total de 17.157.786 pesos, que se desglosa en subtítulos de ingresos, como hemos visto otras veces.
Uno de los subtítulos más importantes, el subtítulo denominado Tributo sobre el uso de bienes y la realización de actividades, que cuantifica un total de 5.301 millones de pesos, de acuerdo a las siguientes cuentas relevantes. Por ejemplo, 1.606 millones de pesos corresponden a patentes y tasas por derechos, de los cuales las patentes municipales proyectan un ingreso de 967 millones de pesos. Los derechos de aseo, 223 millones de pesos. Otros derechos, donde están todos los permisos que la Dirección de Obras gestiona, como urbanización y construcción, permisos provisorios que están en conjunto con rentas municipales, propaganda, transferencia de vehículos y otros, suma un total de 416 millones de pesos. Por su parte, los permisos y licencias es un porcentaje muy alto dentro de este subtítulo, donde está incluido el permiso de circulación, la licencia de conducir y la participación en el impuesto territorial. De estas tres cuentas, el permiso de circulación conlleva una recaudación proyectada de 2.125 millones, que como hemos explicado en otras ocasiones, un 37,5% se va de beneficio municipal y un 62,5% se va de beneficio al Fondo Común Municipal. Por lo tanto, hay una proyección de ingresos que está de acuerdo a la recaudación y al parque automotriz vigente. Por su parte, las licencias de conducir ascienden a un total proyectado de 143 millones de pesos y el impuesto territorial a 1.426 millones de pesos. En siguiente término, el subtítulo 5, transferencias corrientes, que son ingresos que básicamente provienen de la Subdere o del Tesoro Público, asciende a 369 millones de pesos, que se componen mayoritariamente por el concepto de la compensación de predios exentos de pago de contribuciones que el fisco a través de la Subdere subsidia a los municipios para poder mitigar un poco. Y se proyecta un ingreso en este concepto de 176 millones de pesos. Por su parte, del Tesoro Público se proyecta que lleguen 106 millones de pesos pensando en los colegas que están acogidos a la ley de incentivo al retiro. Y en otro aporte, un aporte bono escolar, aguinaldo y bonos especiales, que básicamente el fisco financia a los funcionarios por 40 millones de pesos aproximadamente. Luego, renta de la propiedad, es una cuenta que en el fondo proviene de la recaudación del abastecimiento de feras libres, terminal, mercado, derecho binacional de uso público, así como la recaudación de la piscina y de los cursos de natación. Dentro de esto se proyecta un total de 250 millones en el año del subtítulo 6. Después, el subtítulo más importante en términos de recursos, el subtítulo 8, denominado Otros Ingresos Corrientes. Dentro de esto se encuentra una cuenta que es sumamente importante, que se denomina el Fondo Común Municipal, que si lo podemos apreciar ahí, proyecta una recaudación de 10.439 millones de pesos. Básicamente es una cifra muy alta que representa por lo menos un 60% del total del presupuesto de ingresos. Por lo tanto, la fuente de financiamiento más importante para el municipio de San Vicente es el Fondo Común Municipal. Además, en estas cuentas están las multas y sanciones pecuniarias por 299 millones de pesos, algunas recuperaciones por reembolso y licencias médicas por 42 millones, en menor medida fondos de tercero, que son registro de multas no pagadas, otras comunas, TAG, etcétera, por 5 millones de pesos, perdón, y 146 millones de otros que vienen de devolución y reintegro de impuestos, y otros ingresos corrientes, básicamente por aporte del contrato Banco Santander en relación a los intereses. Luego, explicando un poco lo que es el Fondo Común Municipal, como todos sabemos, un mecanismo de redistribución solidaria, donde hay municipios que aportan, otros que en el fondo dependen, y en función de esta olla común se produce este mecanismo. Nosotros aportamos del orden de 1.400 y recibimos 10.400, o sea, es decir, hay 9.000 millones de diferencia a favor bajo esta lógica. Luego, el subtítulo 12, en menor medida, recuperación de préstamos, son cuentas por cobrar de años anteriores, donde se produce una proyección de 199.990.000 pesos para cuotas de obra, derechos de aseo, permiso de circulación, licencias médicas, etcétera, que se busca recaudar. Esto es un monto bastante conservador que esperamos vaya con la nueva dirección de renta incrementando mayores ingresos, si así nos permite la gestión. Posteriormente, el subtítulo 13, 28 millones de pesos, que básicamente son las transferencias para gasto de capital, producto del convenio de Monticello con la Municipalidad de San Vicente. Básicamente son los fondos casino que nosotros conocemos, que se proyectan como ingresos a esta cuenta, y eso básicamente. Y el saldo inicial de caja, que es un concepto teórico, de 75 millones de pesos. Hasta aquí son las partidas de ingresos. No sé si hay alguna duda o consulta o paso a los gastos y seguimos. Seguimos con los gastos. Perfecto.
Principio de equilibrio presupuestario, 17.157.786.000 pesos, igual que los ingresos. El gasto en personal, 6.952 millones. Es un tercio del gasto total de la municipalidad, donde la planta pleno empleo nos cuesta 4.276 millones al año, la contrata 1.370 millones, muy por debajo del límite legal del gasto del 40%, que si se proyectara a tope serían 1.800 millones de pesos que podríamos en el fondo proyectar de gasto, por lo tanto está más bajo. 91 millones de pesos de otras remuneraciones, que son los honorarios a suma alzada, que es menos del 10% del límite legal también, y otro gasto en personal que está en los programas por 1.213 millones de pesos, programas honorarios. Luego, el subtítulo Bien y Servicio Consumo, que como me gusta, digamos, explicarlo en términos más simples, son los gastos rutinarios de la municipalidad: agua, luz, telefonía, internet, en el fondo vestuario, calzado, arriendos, etcétera, suma un total de 6.092 millones de pesos. Aquí hay partidas bastante interesantes, como por ejemplo el tema del, la siguiente, por favor. Todo lo que conlleva los materiales de uso y consumo, que son formularios, materiales de oficina, fertilizantes, los materiales de aseo para las dependencias, para el gimnasio, para la piscina, menaje, fertilizantes, combustibles, lubricantes para vehículos, para maquinaria, etcétera. Hay muchas cuentas que son de carácter rutinario que se le entregó en sus libros presupuestos absolutamente detallados, calculando la flota, el rendimiento del vehículo, el combustible, etcétera. Por lo tanto, voy a avanzar en esto y si hay alguna duda la podemos ver en la reunión de trabajo que estamos proponiendo. Y este sería el subtítulo 22 como tal. Luego tenemos el subtítulo 24. El 24 básicamente son las transferencias corrientes, que son las subvenciones ordinarias y extraordinarias, el aporte al sector de educación, al sector salud, voluntariado y el pago del Fondo Común Municipal. Si analizamos rápidamente, tenemos una proyección de 3.033 millones de pesos en gasto en transferencias corrientes, de los cuales 1.344 son al sector privado, donde en la cuenta de aporte al sector de educación se proponen 500 millones de pesos de aporte al sector de educación, que están totalmente alineados con lo propuesto en el Plan Anual de Educación Municipal, más conocido como PADEM. Es la misma cifra que está coordinada entre ambos instrumentos de planificación. Después tenemos a organizaciones comunitarias, 89 millones de pesos para subvenciones extraordinarias, ¿cierto? Fondebe 20 millones, Fondede 20 millones, Fondebe 24 millones, Fondo Concurso de Folclore 8.500.000 y Fondo FED, digamos royalty, se dejó una glosa ahí proyectada por 100 millones de pesos también. De acuerdo a esto al comportamiento que tuvimos durante el 2024 respecto a este concepto. Por su parte, la asistencia social a personas naturales son 455 millones al año. Premio y otros, 49 millones de pesos al año. Y lo más relevante es nuestro aporte al Fondo Común Municipal. Como ingresa por permiso de circulación, debemos salir por una cuenta de gasto. Por lo tanto, lo que recaudamos en el subtítulo 8 en este caso, vamos por el 24 saliendo. Es decir, ahí se produce una entrada y una salida para efectos de cumplir con la normativa del Fondo Común Municipal. Los activos no financieros, que son también gastos rutinarios en menor medida para maquinarias, computadores, escritorios, mobiliarios, vehículos, etcétera, 296 millones de pesos. Y la iniciativa de inversión, 451 millones de pesos, consultoría, obras civiles y las cuentas típicas de funcionamiento rutinario para mantenimiento de camino, urbanización, etcétera. Y eso sería el presupuesto del área municipal. No sé si hay alguna duda o consulta respecto a esto. Hago la exposición de salud rápidamente para cumplir con la presentación. Entonces, el presupuesto de salud, todos bien sabemos que el per cápita es el mecanismo que financia el sector salud respecto a los inscritos validados FONASA. Por cada inscrito se paga un aporte y este aporte se redistribuye en gasto. Básicamente hay indexadores también por población mayor a 65 años o factor de ruralidad que va aumentando los ingresos. Bajo esta lógica, entonces, nosotros tenemos un presupuesto de ingresos para el año 2025 para el sector salud de 10.919 millones de pesos, de los cuales 10.919 millones provienen de las transferencias corrientes, ¿cierto? Aquí está el detalle de otras entidades públicas, 9.428, de los cuales 9.156 corresponden del servicio de salud, es decir, lo que el per cápita nos aporta. El resto son aporte municipal, casi 180 millones, y de otras entidades públicas, 92 millones de pesos. Del subtítulo 7, 885 por ventas de lo que corresponde a la farmacia popular y admisión SAR. Los privados generalmente con ISAPRE o sin previsión
pagan como particulares, por lo tanto hay una recaudación bastante importante en ese concepto. El subtítulo 8, otros ingresos corrientes, son los reembolsos por licencias médicas, 465 millones de pesos. Y recuperación de préstamos, licencias de años anteriores, por el monto, si me lo dice ahí, por favor. Arriba, subtítulo 12, 80 millones de pesos, por favor. Siguiente. Y el saldo inicial de caja teórico, 60 millones de pesos. Por su parte, los gastos, en el principio de equilibrio presupuestario, 10.919 millones de pesos, ¿cierto? De los cuales 8.077 corresponden al gasto en personal. O sea, de 10.000, prácticamente un 80% corresponde al funcionamiento en personal. Muy importante la salud primaria en cuanto al personal de planta, contrata otras remuneraciones y suplencias, que suman en total 8.077 millones de pesos. Y los bienes y servicios, que se lleva el 20% restante, 2.663 millones de pesos en las cuentas rutinarias de gasto. Finalmente, activo no financiero, una proyección de 138 millones de pesos para poder avanzar y funcionar el año 2025. Y eso sería más o menos el resumen de ambos presupuestos. No sé si hay alguna duda o consulta o se podría fijar fecha de reunión de trabajo, si así lo estiman conveniente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra a los señores concejales. Sí, tenemos que fijarla en puntos varios, señor alcalde. Como quiera. Ahora, de cuando para que viene Yo- como parte del... Yo tengo una sola duda, don Felipe. Como está hablando del presupuesto 2025 de la municipalidad y también de salud, ¿no es necesario hacer dos comisiones porque está hablando de salud que le estamos metiendo ahí o es necesario hacer también una comisión de salud? Es que en términos técnicos el instrumento presupuestario es uno solo que tiene dos áreas. Por lo tanto, una comisión para los dos temas, digamos, es bastante adecuado. Perfecto. Se solicita entonces, la presidenta, solicite la... Don Felipe, hola, buenas tardes. En Buenas la tardes. Comisión de Régimen Interno lo queremos dejar para el día lunes, como tenemos un consejo extraordinario, entonces lo vemos antes a las 16 horas. Perfecto. Y ahí se citan a los departamentos que deben estar presentes, por favor. Ok. ¿Pido la votación? ¿Sí? Entonces, se somete a votación la propuesta de la concejala señora Pilar Araya de realizar reunión de comisión para trabajar las dudas que podrían haber sobre el presupuesto municipal y salud 2025. Esta reunión de comisión está propuesta para el lunes 25 a las 16 horas. Señor Jorge Pavé, su votación. Apruebo. Señor Víctor Gálvez. Apruebo. Señora Pilar Araya. Señora Lilian Silva. Señor Daniel Umaña. Apruebo. Señor Patricio Piña. Apruebo. Gracias, don Felipe, por la exposición. Pasamos al punto 5 de la tabla, que tiene que ver con votación PMG institucional y colectivo 2025. Expone la señora Mónica Cabezas. Buenas tardes, señora Mónica. Buenas tardes. Ahí me queda la duda también con respecto a que no se vote el presupuesto ahora porque la ley establece que se debe votar en conjunto con el presupuesto. La verdad es que establece que se debe en el fondo presentar en Exacto, sí, conjunto, con el presentar. presupuesto, Sí, sí. entonces nosotros lo Lo presentamos presentamos en igual todo hoy caso. día. Sí, porque además Ya. es bueno agregar de que este comité al que pertenecemos, Renato, señora Mónica y yo, junto con otros 3 colegas, Exacto. en el fondo motivó, digamos, a que los colegas municipales hicieran sus compromisos sin involucrar mayores gastos, Recursos, sí, claro. sin mayores recursos económicos, así que no va a implicar mucho en el presupuesto. Exacto, movimiento en el presupuesto municipal. Ya, entonces vamos a partir con la propuesta del PMG del año 2025, inicialmente con la propuesta del PMG institucional. Esta propuesta tiene relación con los últimos acontecimientos del municipio, donde la comisión establece que es necesario capacitar a todos los funcionarios del municipio y como objetivo general tiene promover la participación y los conocimientos de los funcionarios de planta y contrata del municipio en relación a los conceptos de administración municipal. En primer objetivo es mejorar la comprensión de las nociones básicas del funcionamiento municipal,
conociendo e identificando las principales características de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, identificar el sistema organizacional, estructural y las principales funciones de la Contraloría General, e identificar la importancia de la ética, probidad y transparencia de la función municipal. Dentro de eso, como indicadores, tenemos como participación de un 70% de los funcionarios de planta, directivos, profesionales, jefaturas, técnicos y administrativos. Solo llegamos hasta el administrativo por un tema de conocimientos y técnicas para poder llevar a cabo esta capacitación. La primera capacitación es mediante el Centro de Estudios de Administración del Estado, que es el CEA, y se refiere al curso de Inducción General a la Administración del Estado del Sector Municipal. Ese un 70% como mínimo. Luego tenemos dentro del mismo CEA el curso Organización Interna Municipal, y el tercer curso es el nivel básico de compras, que ese lo imparte en este caso Chile Compra a través de su plataforma. La fórmula de cálculo en este caso es el número total de dotación al 31 de marzo del 2025 y dividido por el 70% capacitado en todos los casos. Nuestro médico de verificación, el certificado de capacitación de los funcionarios, tanto en el CEA o a través de Chile Compra. Mónica, agregar un pequeño detallito que, como explica Mónica, efectivamente estos cursos de capacitación en el fondo están orientados para que se hagan precisamente los sistemas de plataforma de la Contraloría y de Chile Compra, que son gratuitos, no implican costo, y además cada funcionario va a poder ir adaptando estos cursos en sus tiempos. En la disponibilidad. Exacto, esos cursos se dan a lo largo de todo el año. De todas maneras, nosotros dentro de la propuesta de PMG, de igual manera nosotros pusimos otra institución acreditada en caso de que Contraloría cambiase su malla curricular y el próximo año no diese esos cursos en específico como sí se han dado en los últimos años, ¿ya? El segundo objetivo general del PMG institucional es mejorar el sistema de calificaciones del personal municipal, capacitando y unificando criterios con las jefaturas y los directivos. El objetivo específico es realizar al menos 3 reuniones con los directivos y jefaturas con la idea de unificar los criterios de calificación, realizar jornadas de capacitación para el personal planta y contrata con el objetivo de que ellos entiendan cómo va a ser el sistema de calificación y tengan claro cuáles van a ser las pautas de evaluación después. El indicador ONMETA es la participación de un 80% de los directivos en las 3 reuniones programadas y la participación de un 70% de los funcionarios, directivos profesionales, jefatura administrativa y técnico en las jornadas de capacitación de los bienios, que también vamos a abordar en vista del historial que tenemos dentro del municipio, entender cómo funciona el cálculo de los bienios. Y para eso se va a realizar una capacitación, que aquí tenemos una experta en bienios dentro de nuestro municipio. La fórmula de cálculo, en el caso de el sistema de calificaciones, en la dotación de directivo de jefatura, por el 80% de los asistentes al menos, y en el caso de la capacitación de los bienios, un 70%, como medio de verificación, comprobantes de citación, planilla de asistencia, fotografía y las actas de reunión. Ya, ahora vamos a pasar a la segunda tanda, que tiene que ver con los PMGs colectivos. Estos vienen separados por cada unidad. En este caso, vamos a partir tal como se les enviaron a ustedes, que venían en orden alfabético, ¿ya? En el primer caso tenemos el caso de aseo. Aseo establece como objetivo general charlas educativas al comercio establecido en el sector urbano de la comuna, ubicado en el centro, que incluye todos los locales que tengan las patentes. El objetivo específico es informar a través de charlas educativas a los representantes de los locales establecidos respecto de la ordenanza de derechos municipales y sobre el pago de servicios especiales para la extracción de basura. ¿Ya? Esto tiene relación con que el servicio de basura tiene concepto más bien domiciliario, y aquellos que saquen más basura o tengan otras condiciones tienen un cobro especial y una forma especial de tratarlo. Por eso el servicio de aseo va a trabajar en esa condición. La meta de ellos es, de un total de 648 locales comerciales, capacitar el 25%.
El medio de verificación, registro fotográfico, las firmas de entrega de la invitación, registro de asistencia, fotografía, entrega de dípticos, registro del contenido de la exposición entregada a los comerciantes. PMG colectivo, alcaldía y administración. El objetivo general es otorgar información más clara y precisa al público de los roles y funciones que realiza cada dirección y oficina, con la idea de brindar una correcta derivación cuando las personas llegan a alcaldía. En primer objetivo específico es recopilar por parte de alcaldía y administración información relevante de las oficinas y direcciones para que sea de fácil formulación y sirviendo de base para la capacitación de los funcionarios. El segundo objetivo específico es sintetizar la información y generar los dípticos informativos que clarifiquen toda la información de cada dirección. Indicador o meta, la realización de 3 capacitaciones, participación de al menos 25 funcionarios en las charlas y participación de al menos 9 direcciones en la entrega de la información relevante. La forma de cálculo es 75% en las capacitaciones, 50% en las capacitaciones de los funcionarios y participación del 90% de los directores, medio de verificación, listado de asistencia a los funcionarios, correo con la entrega de la información de cada dirección, trípticos informativos y fotografías de cada capacitación. PMG colectivo, control y jurídico. Objetivo general, capacitar al personal municipal sobre los procedimientos de tramitación y elaboración de decretos, además de las tramitaciones de las investigaciones y sumarios administrativos. Objetivos específicos, realizar jornada de capacitación con taller participativo destinado tanto al instructivo de elaboración de decretos alcaldicios como al manual de procedimientos para la tramitación de investigaciones y sumarios administrativos. Y como segundo objetivo específico, elaboración y difusión por medios digitales a los funcionarios en calidad de planta y contrata. Indicador o meta, número de unidades que elaboran decretos, dividido por el número de unidades asistentes a las capacitaciones. Fórmula de cálculo, 75% en las 3 capacitaciones, 50% equivalente, y en este caso el medio de verificación, listado de asistencia y fotografías. PMG colectivo de la Dirección de Administración y Finanzas. Mejorar los tiempos de respuesta en entregar la información a requerimientos de Contraloría y diferentes servicios que solicitan información de decretos de pago de los años 2025 y 2015. Objetivos específicos: organizar los decretos de pago en forma continua, digitalizar los decretos de pago de los años 2025-2015, implementar archivos digitales para el correlativo de esos años. Indicador o meta, lograr el 90% de la digitalización de los decretos y generar planilla Excel de los decretos de esos años. En este caso, el medio de verificación es el archivo digital y la planilla Excel actualizada. Objetivo general del PMG colectivo de Dideco: difundir información actualizada respecto de algunas oficinas y programas municipales de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Objetivo específico: realizar 5 capacitaciones a los funcionarios de la Dideco. En este caso, OMIL, Fomento Productivo, Oficina de Turismo, Oficina de Deporte, Oficina Adulto Mayor. Como segundo objetivo específico, evaluar los contenidos y expositor de capacitaciones realizadas. Y en tercer ítem, evaluar los conocimientos adquiridos durante la capacitación. Indicadores o meta: las capacitaciones realizadas versus la capacitación, o sea, el número que logran. El número de asistentes versus la pauta de evaluación y el test de evaluación. Forma de cálculo: 80% de los asistentes en el caso de las capacitaciones y en ambas evaluaciones un 100% de los asistentes. Medio de verificación: registro de los funcionarios, fotografías de la capacitación y material de la capacitación. PMG colectivo de la Dirección de Obras Municipales. En este caso se plantean 2 objetivos generales. El primer objetivo es generar un catastro de los proyectos de parcelación provenientes de la Corporación de la Reforma Agraria. En este caso también se agrega un segundo objetivo general, que es mejorar el sistema de archivos de expedientes DOM.
El objetivo específico es contar con una rápida visualización de los proyectos de parcelación antiguos y generar una bodega de expedientes DOM que cumpla con los requisitos mínimos de ordenamiento y eliminación de vectores y lluvia. Indicador o meta, 85% de los 24 proyectos de parcelación inscritos en el conservador de bienes raíces, y en el caso de la bodega es generar el ordenamiento del 85% de los expedientes que hoy se encuentran en bodega. La fórmula de cálculo, en este caso del 24 expedientes, el 85% son 20 proyectos escaneados, y en el caso de los expedientes en bodega, que son 10.000, el 85% corresponde a 8.500 expedientes. El medio de verificación es el listado de los proyectos, en este caso en formato Excel, y los planos escaneados, y las fotografías de la situación anterior y la situación final, más el Excel de los expedientes de acuerdo a su ubicación. PMG colectivo juzgado de policía local. Objetivo general, mejorar las condiciones de conservación del archivo de expedientes y de la mercadería decomisada en el juzgado. Objetivos específicos, implementación de mobiliario destinado a archivo de expedientes, elaborar informe con todo aquel mobiliario deteriorado, destrucción del alcohol decomisado, reorganización de la bodega destinando un espacio exclusivo para mercadería decomisada. Indicador o meta, organizar expedientes por infracción a los artículos 25 y 26 de la Ley sobre expendio de consumo de bebidas alcohólicas 19.925 en una nueva área de bodega destinada para ello. Organizar alcohol decomisado y no destruido en nueva área de bodega destinada al efecto. Se establece como fórmula de cálculo al menos 7 jornadas de trabajo para dicha ejecución. Medios de verificación, registro fotográfico, copia de resolución, copia de acta de destrucción y copia de oficio dirigido al encargado de inventario. PMG colectivo medio ambiente. Objetivo general, educar a la comunidad municipal en el rol del municipio en asuntos ambientales. Objetivo específico, levantar diagnóstico de los conocimientos en temas ambientales que poseen los funcionarios municipales. Segundo objetivo específico, generar instancias de educación ambiental para los funcionarios municipales. Indicador o meta, lograr al menos un 20% de los funcionarios municipales respondan la encuesta ambiental. Segundo indicador, obtener un informe consolidado del diagnóstico de las encuestas y educar al menos un 20% de la comunidad municipal. La fórmula de cálculo es de el 100% de los encuestados, el 20% de los funcionarios. Al menos cantidad de funcionarios que participaron en las charlas y cantidad de funcionarios que deben ser capacitados. El medio de verificación, registro fotográfico, lista de asistencia, registro del contenido de exposición, formato de encuesta y el informe consolidado. PMG colectivo, áreas verdes. Objetivo general, un catastro comunal de plazas urbanas y rurales. Objetivos específicos, georreferenciación y cálculo de superficies de cada una expresada en metros cuadrados. Y como segundo objetivo, identificación de los emplazamientos de dichas plazas y el distanciamiento con respecto al emplazamiento de la unidad de áreas verdes. Indicador o meta, obtener un documento SHAPE, en este caso el que se utiliza para georreferenciar, del 100% de las plazas de la comuna y obtener un informe con el detalle de cada plaza y su superficie en metros cuadrados. Fórmula de cálculo, en este caso cantidad de áreas verdes por 100 dividido por la cantidad de áreas verdes en el documento en SHAPE. Y como número 2, a través del sistema de georreferenciación gratuito QGIS y GPS. Medio de verificación, registro fotográfico, el catastro de las plazas con su georreferenciación, su nombre y superficie de plazas. PMG colectivo, rentas, cobranzas e inspección. Objetivo general, facilitar la búsqueda de información en relación a los documentos legales de las patentes otorgadas por la Dirección de Rentas y Patentes. Objetivo específico, recopilar y ordenar las carpetas con documentación tributaria y legal que tienen los contribuyentes al solicitar la patente. Digitalizar las carpetas físicas de contribuyentes de patentes CIPA. Indicador o meta, digitalización de 530 patentes vigentes CIPA desde la más antigua a la más reciente que se encuentran registradas en el Sistema Computacional de Patentes CASCHIL. Fórmula de cálculo, en este caso 530 patentes dividido por
el 100% de patentes ordenadas y patentes digitalizadas, más el registro Excel de las 530 patentes. Medio de verificación, 530 patentes digitalizadas, registro Excel y el registro fotográfico de los cardes de antes y el después de la actividad. Objetivos, unidad de riesgo y desastres. Objetivo general, capacitación y entrenamiento del personal de riesgo de desastre en primera respuesta de primeros auxilios frente a emergencias. Internalizar conceptos de la gestión del riesgo en la comunidad y mejorar el almacenamiento de herramientas de la unidad. Objetivos específicos, entregar habilidades básicas para responder inmediatamente ocurrida la emergencia en la llegada de los equipos. Realizar charlas de concepto de la gestión de riesgo a agrupaciones sociales y construcción de bodega en la unidad de riesgo de desastre. Indicador o meta, personal capacitado, lograr al menos 10 charlas en el año a agrupaciones sociales y la construcción de la bodega. En este caso, el medio de verificación es el certificado que acredite la capacitación, las actas de asistencia, respaldo fotográfico, respaldo de videos, comprobantes de citación y el respaldo fotográfico para el caso de la bodega. Propuesta PMG Recursos Humanos. Objetivo general, digitalizar las carpetas de los funcionarios, planta y contrata que mantiene recursos humanos. Objetivo específico, organizar los documentos de archivo, ordenar la información necesaria de las carpetas de los funcionarios e implementar archivos digitales para incorporar en la carpeta de cada funcionario. Indicador o meta, crear el 90% de las fichas de cada funcionario con la información contenida en la carpeta digital y digitalizar el 100% de las carpetas de cada funcionario. Forma de cálculo, en este caso cantidad de carpetas versus cantidad de carpetas digitalizadas por 100, lo mismo en el caso de la creación de las fichas. El medio de verificación, la ficha del funcionario y el archivo digital. Propuesta PMG Colectivo, Secretaría de Planificación. Objetivo general, implementar un marco de adaptación al cambio de la nueva ley de compras. Objetivos específicos, fortalecimiento de las capacidades, capacitar al personal municipal, monitoreo y evaluación, implementar un sistema de seguimiento y evaluación de las compras realizadas y como último, revisar y actualizar el manual de compras públicas. Indicador o meta, porcentaje del personal capacitado en los nuevos lineamientos de la ley y en el caso de las evaluaciones, número de evaluaciones realizadas sobre el cumplimiento de la ley de compras y los nuevos procedimientos. La meta en este caso, al menos 2 evaluaciones internas o anuales durante el año 2025. Fórmula de cálculo, número de funcionarios que participan en el proceso de capacitación versus número de funcionarios que participan en el proceso de compras no capacitados. Medio de verificación, número de funcionarios capacitados y manual de compras actualizado. PMG Colectivo, Secretaría Municipal. En este caso, el objetivo general es continuar con el patrimonio histórico documental a través de los documentos producidos por la Secretaría Municipal que sean fiel reflejo de la realidad histórica municipal, dejando así un legado de nuestro saber a las futuras generaciones, no solo en lo que está escrito, sino también en el hito que representan. En esta oportunidad, la gran meta es 5 años de decreto y 9 años de oficio. Entonces, en primer objetivo es rescatar decretos históricos emanados de la Secretaría Municipal de los años 1936, 1937, 1960, 61 y 62, que es saldo de lo restante ya encontrado. Y oficios 2015, 2016, 17, 18 hasta el 2024. En este caso también digitalizar decretos históricos de los años antes mencionados y registrar dichos decretos históricos y oficios. Indicador o meta, decretos históricos emanados de la Secretaría en los años ya establecidos, tanto rescatados como digitalizados y registrados. Forma de cálculo, ellos establecen el 100% de rescatados, digitalizados y registrados. Y el medio de verificación es el decreto y el oficio rescatado y registrado y su planilla Excel. PMG Colectivo, Seguridad Pública. Objetivo general, contribuir a la formación y perfeccionamiento de la comunidad sobre materias de seguridad pública. En este caso, ellos establecen un seminario denominado San Vicente Seguro, que contará con invitaciones a la Unión
Comunal de Junta de Vecinos, dirigentes de adulto mayor, Cámara de Comercio, gremios de taxi, taxis colectivos, Empresa del Transporte, Departamento S14 de Carabineros de Chile, Carabineros de la Sexta Comisaría, PDI y Dirección de Seguridad Pública. Objetivos específicos: entregar fundamentos teóricos y conceptuales para la comprensión del fenómeno de la violencia, inseguridad y del delito desde una mirada interdisciplinaria. Analizar los distintos modelos de enfoque de seguridad ciudadana, conocer el marco jurídico e institucional de los distintos estamentos del Estado en y responsables de la seguridad. Analizar el rol de las municipalidades en materia de seguridad considerando sus limitaciones y alcances. El indicador o meta es lograr al menos un número de 60 participantes, lograr que los participantes al seminario adquieran conocimiento en el ámbito de seguridad y sean actores partícipes en el trabajo coordinado de las instituciones. En el caso de la fórmula de cálculo, es la nómina actualizada de la Junta de Vecinos versus la citación de juntas de vecinos y de adultos mayores, y también así de las asociaciones de Cámara de Comercio, gremios de transporte y de taxis y de transportes. Medio de verificación: comprobante de entrega de invitaciones, comprobante de entrega de invitación de los expositores, fotografía de las actividades, publicación en la página web y nómina de asistencia. Y este quedó con otro título porque es tránsito. En este caso, el objetivo a generar es ampliar la base de datos digitales del Registro Comunal de Conductores, mejorar la convivencia vial en la comunidad. Objetivos específicos: digitalización de carpetas de licencia de conducir y, en el caso de la convivencia vial, realizar 3 charlas de seguridad vial y procesos de la Dirección de Tránsito. Indicador o meta: digitalización de un total de 2.000 carpetas de licencias de conducir vigentes, desde el número 29.001 al 31.000. En caso de que no sean encontradas las 2.000 carpetas dentro de ese rango, ellos seguirán con los números siguientes hasta completar las 2.000 carpetas. Implementar visitas a las comunidades y reforzar o comunicar los procesos de la Dirección de Tránsito en los temas de seguridad vial. En este caso, la fórmula de cálculo será dada por la ecuación en la que establecen el porcentaje de cumplimiento, número de charlas y números de carpetas digitalizadas. Medio de verificación: el registro fotográfico, tanto de las carpetas digitales como de las charlas y registro de asistencia. Esas son todas las unidades. Harta información. Se ofrece la palabra a los señoras y señores concejales. Una duda, consulta. Sí, Don Javier. bueno, buenas tardes. Solamente recordar que efectivamente estos programas de mejoramiento de la gestión vienen tal como lo dice la palabra, en mejorar la gestión municipal, independiente de que algunas direcciones salen sus directores por ser puestos de confianza. Efectivamente, como municipio se trabaja para la posterior administración municipal, y así como la posterior administración también va a tener que ir, con la próxima, perdón, va a tener que ir trabajando año a año para ir mejorando la gestión dentro del municipio. Eso más que nada quería retransmitir. Tome la votación. Víctor. No, solamente quiero felicitar, yo creo que hay que destacar el trabajo que se está haciendo. Cada día se ponen, yo creo, más creativos y de verdad están adoptando desafíos que son muy interesantes, que no solamente mejoran la gestión municipal, sino también de alguna forma mejoran la prestancia del municipio frente a la ciudadanía. Y yo creo que eso, mucha de la información, por ejemplo, el tema de tener digitalizado un archivo histórico municipal, si bien es bueno en términos de gestión municipal, pero es como tener información disponible a la ciudadanía, así como el tema del áreas verdes y muchos de los que se expusieron acá. Yo creo que es importante esto porque es de alguna forma de entregar información útil a la ciudadanía y tener de alguna forma elementos que puedan dar respuesta a muchas de las inquietudes o consultas de los ciudadanos y vecinas de San Vicente. Así que felicitaciones, el trabajo que están haciendo, puedan transmitirle a todos los departamentos que han trabajado en esto, que felicitaciones, porque eso es lo que se busca, es
un mejoramiento integral, que no solamente para la parte interna del funcionamiento interno del municipio, sino también cómo interactúa el municipio con los vecinos y vecinas de San Vicente. Los felicito. ¿No, Jorge? No. No habiendo más consulta, tomen la votación, señora Gama. Bueno, de acuerdo a los antecedentes expuestos bien completos por la señora Mónica, que te agradezco el trabajo de preparación de esta presentación. Se somete a votación del Consejo los programas de mejoramiento de gestión, tanto institucionales como colectivos por áreas de trabajo para el año 2025. Señor Jorge Pavés, su votación. Bueno, creo que las palabras del concejal Víctor Gálvez representan totalmente mi pensamiento. Hago propias también las felicitaciones para el trabajo que se ha hecho, pero el trabajo que se está también proponiendo para el próximo año. Apruebo. Señor Víctor Gálvez. Apruebo. Señora Pilar Araya. Sí, felicitarlo a Mónica por la presentación y por el trabajo que están haciendo para ir mejorando la gestión municipal, así que por lo tanto apruebo. Señora Lilian Silva. Bueno, también felicitar la exposición de la señora Mónica, fue muy bien clarita y qué bueno que se están haciendo estos reglamentos, no reglamentos, sino que para trabajar con la comunidad y con los funcionarios también, así que apruebo. Señor Daniel Umaña. Sí, yo por supuesto me siento identificado con las palabras de mis colegas concejales y concejalas, como también de nuestro administrador municipal, en este momento alcalde subrogante, ya que efectivamente hay un gran trabajo detrás, conlleva harta responsabilidad. Sin duda alguna nos llamó la atención poder digitalizar 2000 carpetas. Los que sabemos de tránsito, sabemos que eso es mucho trabajo. Ya una carpeta no es que tenga dos archivos, sino que tiene mucha documentación y muchas veces no es lo mejor estado porque las carpetas no se pueden eliminar todavía por ley. Entonces hay un trabajo grande ahí. Así que nada, pues, felicitando por supuesto el trabajo, deseando el mejor de los éxitos, apruebo. Señor Patricio Piña. Sí, agradeciendo el trabajo, mandándole un saludo ahí a los funcionarios que trabajaron en este proceso y la exposición de la señora Mónica, aprobó. Gracias, Mónica. Muchas Muchas gracias. gracias, señora Mónica. Pasamos al punto 6 de este consejo, cuentas. Se ofrece la palabra a los señores concejales en cuentas. En cuenta voy a partir, sí, tengo se realizó la comisión de ordenanza comercio ambulante con la asistencia del colega concejal Víctor Gálvez, Yanna Díaz Zamorano Rentas, Javiera Córdoba Macela, jurídico, Alejandra Tapia Peña, inspección. O sea, comienzo con el saludo de quien preside la comisión. Se entrega la palabra a Yanna Díaz, directora de Renta, Inspección y Cobranzas, quien comienza a dar lectura al borrador de la ordenanza del comercio ambulante, explicando además que no es una modificación a la actual ordenanza, sino que es una actualización de la misma. Se entrega a cada uno de los asistentes una copia del decreto 10.526 de fecha 26 de diciembre de 2018, que aprueba la modificación de la actual ordenanza y una copia del informe de actualización y ordenanza para el comercio ambulante 2024, el cual indica que las necesidades de actualizar la ordenanza de comercio ambulante, dada el incremento del comercio informal en bien nacional de uso público, el cual se encuentra emplazado mayoritariamente en el sector céntrico de la comuna de San Vicente de Aguatagua, ha generado el malestar del comercio establecido. Como municipio, es importante poder contar con una base de datos actualizada de cada una de las personas autorizadas para hacer uso del bien nacional de uso público y tenerlas identificadas ante posibles fiscalizaciones. Se da lectura a este informe y se comenta y se ratifican los puntos a actualizar y modificar o incorporar. Se entregan las copias para ser entregadas a los concejales que no pudieron estar presentes. Esta actualización se presentará para ser tratada en el último consejo del mes. Se agradece a los asistentes por su participación en la de término 1639. No sé si el colega Víctor Gálvez, que estuvo presente, quiere... Ya fue enviada, entiendo, a los correos de los señores concejales y como dice el acta levantada por nuestra secretaria, va a ser tratada en el último consejo de este mes. Don Víctor.
Sí, presidente, yo creo que solamente destacar que estas modificaciones de la ordenanza de derechos del comercio ambulante fijo, por así decirlo, tiene un le dieron un nombre específico, que son a las personas que están en el comercio callejero, por así decirlo. Yo creo que es un avance para ir ordenando y mejorando esto a nivel de comuna y obviamente que está emplazado en el centro de San Vicente. Así que yo creo que va a ser un avance. Obviamente después vendrán otras mejoras que no tienen que ver con la ordenanza, tienen que ver con el tema de gestión, como el municipio tiene que trabajar el tema del comercio callejero en el centro de San Vicente. Así que yo creo que va a ser un hito importante para ir ordenando lo que tenemos actualmente. Disculpa, señora Carmen, los colegas concejales. Se encuentra acá don Joel Rebeco, Javiera Pacheco, que nos van a exponer en el consejo y se le va obviamente a plantear a los concejales de poder renunciar a los 5 días el tema correspondiente al tema de la pavimentación del pavimento que está ubicado en La Virgen hacia Pueblo Indio, Algarrobo, que tiene 21 días, entiendo, de ejecución. Don Joel, Buenas tardes, señor presidente del Consejo, señora Carmen, señores concejales. La situación es la siguiente, que este proyecto, si bien fue presentado hace bastante tiempo, por razones internas de Subdere se demoró su financiamiento. Es el tramo más complicado que está en Camino Algarrobo a Pueblo de Indios, son 260 metros lineales aproximadamente, y la intención es que se ejecute antes de Navidad, Año Nuevo, por los tiempos. Es por eso que le pedimos respetuosamente si acceden a renunciar a los 5 días. Fue enviado el día viernes pasado, si no me equivoco, por Javiera personalmente a los correos de cada uno de ustedes. Si existe ese ánimo, de todas maneras la presentación se la podemos hacer y le agradeceríamos de antemano que se pudiera acceder a ello y votar positivamente si así lo estiman pertinente. Se pide pronunciamiento respecto si renuncian o no al plazo de 5 días que dispone el reglamento para conocer y poder votar este tema de pavimentación participativa. Sí. Señor Jorge Pávez, ¿renuncia al plazo? Renuncio al plazo. Señor Víctor Gálvez, ¿renuncia al plazo? Renuncio al plazo. Señora Pilar Araya, ¿renuncia al plazo? Renuncio al plazo. Señora Lilian Silva, ¿renuncia al plazo? Renuncio al plazo. Señor Daniel Umaña. Renuncio al plazo. Y señor Patricio Piña. sí, el anuncio en rigor son 5 días hábiles y se envió el viernes. O sea, estamos claro que el sábado y domingo también se pudo haber visto, pero son días hábiles. Así que apruebo por la necesidad también de algo importante que había acordado este Consejo lo más. Apruebo. Javiera. Buenas tardes, estimados concejales, señora Carmen, nuestro administrador y nuestros colegas. Hoy vengo a solicitar la autorización para suscribir contrato en la licitación 437153LP24, denominada Mejoramiento Camino El Algarrobo, Comuna de San Vicente de Tahuatahua. Bueno, los antecedentes generales del proyecto es que la fuente de financiamiento es a través de Subdere, a través del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal. Está aprobado a través de la resolución 9426 del año 2024 y el monto máximo que tiene disponible es de 99.920.826 pesos. Bueno, acá les vamos a graficar la zona en la cual se realizaría esta modificación, que como ven son 260 metros lineales que comienzan en el ingreso hacia el parking y terminan justo a la línea del cierre perimetral de la antigua revisión técnica. Esto no considera accesos vehiculares, ya que esos se encuentran en buen estado, ya que fueron también considerados en el mejoramiento y en la realización de la ciclovía. Entonces ahí no se van a intervenir, sino que es la ruptura y la reposición de los 260 metros lineales. Bueno,
En los criterios de evaluación está la oferta técnica con 45 puntos, la experiencia del oferente con 25, la oferta económica con 15, 10 por materias de alto impacto social y 5 puntos por cumplimientos de requisitos formales. En este caso, los antecedentes mínimos para que la oferta sea admisible son la identificación del proponente, la declaración de aceptación de bases, declaración de inhabilidades, cédula de identidad, certificado de inscripción, la declaración de experiencia, carta Gantt, la propuesta técnica, la oferta económica general y el presupuesto detallado, además la visita a terreno que era obligatoria. En este caso solo se presenta un oferente y su oferta es admisible, que es Patricio Ignacio Acuña Bustos, RUT 9.695.404-2. Ya al pasar a la evaluación, en la parte de la propuesta técnica se le asignan tan solo 25 puntos, pero es porque en esta tabla adjunta él no sube el F30 ni el certificado de mutual. Solo indica que los tiene, pero no los sube, por ende nosotros no podemos verificarlo. En el caso de la experiencia, nosotros pedimos que las órdenes de compra se encuentren en el estado de aceptadas o que las órdenes de compra vengan con el estado de recepción conforme. Cuando están en estado de aceptadas, el proveedor debe adjuntar el certificado de conformidad, ya que solo con la orden de compra en estado de aceptada no nos da la información necesaria para identificar que esas obras fueron ejecutadas de buena forma. En este caso, el proveedor no adjunta los certificados de conformidad, solo adjunta las órdenes de compra en estado de aceptadas, por ende se le asigna el menor puntaje, que es 1 punto. En el caso de la oferta económica del proveedor es de 99.917.164 pesos y se le asigna el máximo de 15 puntos y al ser oferente único y encontrarse dentro del máximo disponible que tenemos para la ejecución del proyecto. En el caso de las materias de alto impacto social, es una empresa ProPyme, por ende se le asignan los 10 puntos, y en el cumplimiento de requisitos formales no se le asignan, ya que solicitamos la aclaración de un documento a través del foro inverso, que es el certificado de inscripción. En el resumen, el oferente obtiene un total de 61 puntos. Es por esto que en virtud de la evaluación efectuada, la comisión recomienda al señor alcalde adjudicar la propuesta al oferente Patricio Ignacio Acuña Bustos, rol único tributario número 9.695.404-2, quien en la tabla respectiva obtiene un puntaje de 61 puntos y una oferta económica de 99.917.164 pesos, IVA incluido, con un plazo de ejecución de 21 días corridos. Se ofrece la palabra a los señores concejales. $21 días de ejecución, días corridos, a contar de la entrega de terreno. ¿Cuándo comenzaría? Lo que pasa es que el comienzo se realiza posterior a la suscripción del contrato, a la entrega de terreno, y eso es ¿Y aproximado? una semana. Sí. Sí, Sí, ofrecía la palabra, señores concejales. se iniciaría la semana. Javiera, una pregunta, o don Joel. Estamos hablando acá que a ver, se va a picar todo lo que está, se va a sacar y se va a hacer todo nuevo o sobre lo que está. Se lo pregunto porque ahí está la planta de revisión técnica donde ingresan camiones de alto tonelaje, que es justamente donde está el pedazo más malo ahí el ingreso. Concejal, sí, se considera el retiro del material existente, que es la rotura, y la reposición del mismo con revisión de la base. Es decir, la base también se mejora para evitar que el asfalto se dañe rápidamente, y también se consideró que en los ingresos a las plantas de revisión técnica tenga un grosor mayor a lo normal de una calzada, y en este caso que es un pavimento básico rural que en su momento lo debe haber hecho vialidad. Eso se considera. Lo otro, ¿se considera el cierre del tránsito? Le pregunto porque esa es la principal ingreso salida a Pueblo Indio y luego también el principal salida de ingreso a la misma planta. O sea, Claro, lo más probable es que esto es una coordinación, por eso también la premura de esto se debe coordinar probablemente para un horario nocturno o de baja circulación, con el aviso correspondiente a la comunidad y adoptar las medidas que correspondan. En el mismo sector de Pueblo de Indio se ha intervenido asfalto, y como el sector tiene una sola entrada, una sola salida, es complejo, eso se ha considerado también. lo otro, que no sé si está en la evaluación,
la empresa tiene experiencia, porque sé que la empresa tiene experiencia en extracción de ario, más en tema de caminos rurales, por eso la pregunta, a pesar de que es el único oferente, pero le hago la pregunta. Sí, ha prestado este servicio en otras ocasiones con nosotros. La diferencia es que él en esta ocasión va solo, no va ni con UTP ni como subcontrato de otra empresa. Él tiene la experiencia. Lo que pasa es que la base de licitación, como son bastante estándar, no le permitieron en este caso acreditarla, pero nosotros sabemos que la tiene. Además que tiene maquinaria la empresa, es una empresa del rubro, no es una empresa especialista de Servio, pero este tampoco es un pavimento tipo Servio, este es un pavimento de lo que habitualmente hace vialidad en los caminos rurales, que por una razón u otra se ha transformado en una solución permanente para Pueblo de Indio y es parte del problema. Pero en este caso, sí cuenta con la solvencia técnica suficiente la empresa para ejecutarlo. De hecho, en la visita a terreno también llegó otra empresa y esa empresa finalmente no ofertó. También eran empresas pequeñas, no estamos hablando de que son grandes empresas, no les voy a mentir, de pavimentación, pero por el monto del contrato es difícil que una empresa grande con categoría MOB o categoría Servius considere este tramo. La última pregunta mía, que bueno, no tiene nada que ver con eso, pero para no volver atrás, se la hago. ¿Qué pasa con lo de Callejones? Porque lo aprobamos, se está esperando el tema de Monticello, ¿qué pasa con eso? Porque la gente también pregunta qué pasó con eso. Está un riesgo bajo hacia Riesgo Callejones. abajo. Entiendo yo que el municipio que debe hacer la transferencia de fondo Monticello aún no lo ha hecho. Mientras no haga la transferencia de fondo, no se puede tramitar el correspondiente contrato. Bien, sigue ofrecida la palabra a los señores concejales. No habiendo más preguntas, tome la votación. Bueno, en atención a los antecedentes expuestos y a lo dispuesto en el artículo 65, letra J de la Ley 18.695, se somete a votación del Consejo la autorización para suscribir contrato en la licitación pública ID 4371-53-LP24, denominada Mejoramiento Camino Algarrobo, Comuna de San Vicente, con el oferente único Patricio Ignacio Acuña Bustos, quien en la tabla respectiva obtiene el puntaje de 61 puntos y una oferta económica de 99.917.164 pesos, IVA incluida, y un plazo de ejecución de 21 días. Señor Jorge Pavés, su votación. Apruebo. Señor Víctor Gálvez. Apruebo. Señora Pilar Araya. Apruebo. Señora Lilian Silva. Apruebo. Señor Daniel Humay. Bueno, sin antes, por supuesto, agradeciendo la información entregada, el trabajo realizado, con mucho gusto, apruebo. Señor Patricio Piña. Sí, esperamos que esté antes con el regalo del viejo Pascuero para la gente de Pueblo Indio. Apruebo. Muchas gracias, don Joel. Muchas gracias, Javier. Bien, disculpando el que habíamos interrumpido el tema de cuentas, justamente nos queda ese punto que nos habían solicitado como presidente hoy día del Consejo, ya fue tratado. Sigue ofrecida la palabra en cuentas a los señores concejales. Bien, no viendo cuenta, pasamos al siguiente punto de la tabla, punto 7, que es puntos varios. Se ofrece la palabra, señores concejales, en puntos varios. ¿Hay puntos varios? ¿No hay puntos varios? No, no hay puntos varios. Ya tomamos el acuerdo de lo que pidió Pilar, sí, sí, ya. Bien, no habiendo puntos varios, sigue ofrecida la palabra en puntos varios, no hay puntos varios. Un tema de puntos varios, ya, perdón. Me imagino que los colegas concejales, a los salientes y a los que se mantienen en el consejo, están preguntando a las comunidades por el tema de los dulces, las peticiones que tienen que hacer, ya sea la Junta de Vecinos, los comités de Navidad. No sé si al respecto ya se está trabajando en eso. Claro, los tiempos pasan rápidamente y también uno para entregar una información, cómo tienen que canalizarlo, porque bueno, la labor también del concejal es también informar y un poco a guiar a los dirigentes para que puedan hacer las gestiones. No sé si alguien nos puede responder, Javier. Sí,
Punta Arenas. De todas maneras, informarle hoy día, ayer estuve conversando con Camila Serrano. Sí, se lo pregunto, doctor, porque tiene que mucho que ver con nosotros que aprobamos un presupuesto justamente para eso. Sí, efectivamente hay un presupuesto aprobado, pero en torno a lo que se va a hacer, obviamente la administración actual llega hasta el 5 de diciembre, no sabemos qué va a pasar del 6 en adelante en relación a si se toma alguna otra determinación, si o se va a disminuir, o se va a aumentar, o se va a hacer otro tipo de actividades, por lo cual lo que le estamos a través de organizaciones comunitarias y de la IDECO pidiendo a la gente es que haga las solicitudes. Que haga las solicitudes, Camila ya está al tanto que en nuestra IDECO suplente, y estamos trabajando en relación a hacer algo similar a lo que se hizo los años anteriores, pero sí va a depender obviamente del cambio de administración. Se le invita a las comunidades que hagan las solicitudes con respectiva, al igual que todos los años, con el listado de los niños por cada una de las juntas de vecinos. ¿Mm? Y en el mismo tenor también le hago la pregunta. Eh, Hay gente que a lo personal se nos ha acercado para preguntar que envuelven regalos afuera de los locales, en el espacio, la calle, de su público. ¿Qué va a pasar con eso también? Que ya vayan ingresándola, porque hay algunas personas que han manifestado y tiene mucha relevancia de que necesitan comprar el papel y todo eso que ocupan para abaratar costos y comprarlo cuando todavía quizás no esté tan caro. Sí, de todas maneras, lo mismo que mencionaba con anterioridad, que efectivamente ingresen las solicitudes, pero hay que entender también de que en la época de Navidad va a haber una nueva administración, pueden haber diferentes actividades nuevas, lo desconocemos ahí al respecto, por lo cual que comiencen ya ingresando las solicitudes y en su momento se les va a dar la respuesta oportuna. Ya están ingresando. Ya están ingresando. Bien, agradeciendo la presencia de todas y todos hoy día, a la gente que nos sigue a través de las redes sociales, se pone punto final a este Consejo Ordinario número 123. Muchas gracias, buenas tardes.